conozco otras que hacen otras cosas. Pero en este caso me gusta mucho presentar a Silvia Solá, que es la directora ejecutiva de algo que ella lo va a contar mejor que yo, porque hay, por un lado, sueños pendientes, pero por el otro, me gusta mucho que ella lo diga porque tiene que ver con esto, y ella es esencialmente la que tiene digamos, el objetivo de encontrarse con gente que le va a preguntar a cada rato, pero que ella con mucha solvencia va respondiendo a una estructura importante, porque así como yo digo, Sueños Pendientes está en la provincia de Buenos Aires, está en San Juan, bueno, y regionalmente con Mendoza por la comunicación que tenemos tan cerca, la vecina provincia, y que naturalmente siempre hay que estar ejerciendo este contacto. Los mendocinos no es que dependamos, los mendocinos, ni ellos de nosotros, ni nosotros de ellos. Al contrario, tenemos siempre la disputa que tiene que ver con San Juan, Mendoza, Mendoza, San Juan. Y alguien dijo, yo cuando juego con Mendoza no me gusta que me ganen y trato de liquidarlos. Yo, que jugué al ajedrez allá por la década del 70, por ahí, hacíamos los desafíos entre San Juan y Mendoza y saltaban chispas en el juego de ajedrez, en el juego de ciencia, que es un juego muy sencillo desde el punto de vista de la relación. Muy buenas tardes, Silvia Solá. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes y gracias por esta invitación a Radio Alas. Muchas gracias. Qué lindo que podamos hablar de lo que es una fundación y que podamos hablar de esto que es muy tocante a la gente, porque uno dice, es una fundación. No. Yo he conocido muchas fundaciones, pero siempre me gusta saber, porque hay un escalón superior siempre en términos de las exigencias que van teniendo, porque lo va a contar usted. Este es un tema muy lindo, pero también de mucho desafío, ¿no? Bueno, como todo lo que cuesta tiene su recompensa, la verdad es que tener una fundación es tener un objetivo por el resto de la vida, básicamente. La fundación es un tipo de organización. Vamos a describir un poquito esto porque por ahí la gente confunde. La fundación es una organización de gente que en el mismo hilo ideológico y en el mismo pensamiento, con por supuesto las discrepancias propias de ser humano, buscan un objeto social que puede ser vinculado a la niñez, a la gerontología, a la ecología, cualquier causa que tenga que ver dentro de nuestro universo, en nuestro planeta, digamos, que sea una causa noble, que sea capaz realmente de tener una evolución, porque no vamos a hacer una fundación de una causa que no tiene solución o no tiene, ¿no? Siempre que uno forma un objeto social, piensa en cómo podríamos evolucionar este motivo de trabajo en equipo y darle el mejor estadio que sea posible. Entonces, cuando hablamos de fundación, hablamos de una estructura sólida, creíble, porque muchas veces la gente no sabe, pero detrás del telón, como en un teatro, hay un montón de pasos que cumplir, hay un montón de trámites por hacer, hay hasta llanto, te diría, porque muchas veces uno se frustra como ciudadano haciendo un trámite frente a un ministerio, al otro, al colegio, al tal. Entonces, todo eso que conlleva un esfuerzo está sustentado en la fuerza del objeto social. Y voy a insistir con el objeto social, que en nuestro caso son los niños, adolescentes y la familia en general, porque a través de ellos es que podemos cambiar o modificar esta conducta social que estamos teniendo hoy con la noticia del golpe a Bernie. Todas las reacciones que tienen nuestros ciudadanos frente a situaciones críticas son reacciones que evidentemente vienen de la primera infancia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, muy bien. Ahora, volviendo un poquito a nuestra fundación tiene su primer pie, y vamos a ir a la historia, a la génesis total. Su primer pie es en Chaco, con una causa social también muy noble. Esta fundación nos permite generar una sucursal en Mendoza, en donde se abre también, antes de la pandemia, una primera sede, hoy son 4. El trabajo en niñez y adolescencia a través del programa ESTINA, que significa Espacio Terapéutico Interdisciplinario de Niñez y Adolescencia, es un trabajo de contención y acompañamiento a situaciones críticas que hoy viven este rango etario, pero para el abordaje familiar, básicamente. Luego en San Juan y en Buenos Aires, específicamente en San Isidro, yo le digo los dos santos, ¿no? San Juan y San Isidro, que tienen su propia bendición.
Son dos espacios que también toman el trabajo interdisciplinario con niñez y adolescentes, pero estamos también buscando abarcar todo el ciclo vital de la familia, porque entendemos que no solamente trabajar en el agudo, en la patología, sino trabajar en prevención primaria, que es algo a lo que por el momento la salud pública no ha conseguido tener buenos resultados. Y entendemos que desde las instituciones intermedias tenemos una gran posibilidad en las manos de hacer un cambio real. Y en ese contexto, Silvia, le tenemos que contar a la audiencia qué es lo que hacemos en la planta física que ustedes tienen en 25 de mayo y Rioja, acá en San Juan, y le contemos un poco a la gente la vivencia, y también que la gente sepa cuál es el horizonte, porque sin duda, como lo estás explicando, Silvia, es muy bueno. Y a mí me gustaría entremos en el trabajo de campo que ustedes tienen y que es bueno decirlo, ¿no? Perfecto. Es lo que más me gusta decir porque, por supuesto, cada cosita y cada programa y cada acción que tenemos en la Fundación, en cualquiera de sus sedes, pero vamos a hablar de San Juan puntualmente, lleva atrás un trabajo personal de cada uno de nosotros, de los integrantes, un trabajo de pensamientos, de estar un domingo comiendo en familia y que de golpe se nos ocurre una idea y decimos, bueno, ¿cómo podemos amasar esta idea para hacerla posible, para bajarla y para que sea realmente un beneficio sostenible dentro de la estructura, ¿no? Lo sostenible, por supuesto, que tiene que ver siempre con los recursos. Contamos con algunas donaciones que nos hacen gente con mucho carisma y con mucha empatía y por supuesto les agradecemos enormemente. Hablamos básicamente de la estructura edilicia, de entender que a veces hay una mesa donde estamos sentados haciendo un taller de cerámica que fue donada por una empresa y todo esto también hay que reconocerlo porque no estamos solos. Las fundaciones somos organizaciones que también buscamos la vinculación periférica, ya sea con particulares, empresas y otras fundaciones, porque la interacción entre fundaciones hace la energía mucho más optimizable para el fin de cualquiera de esas dos instituciones. Ahora, en relación a lo que hacemos, nosotros buscamos a través de los niños y los adolescentes detectar estas situaciones que muchas veces no se ven tan fácilmente, ¿no? Porque si un niño se lastima la cara, uno ve la lastimadura, pero cuando el niño se lastima el alma, esto no se ve tan fácilmente. Y hoy por hoy tenemos muchas heridas en el alma, en el desamparo, en el desapego, estos niños que crecen huérfanos en torno a una familia. Y crecen huérfanos porque el apego, ese vínculo inicial que debería existir, no está sólido. Y no está sólido ¿por qué? Porque la familia como institución está desorganizada, está desmembrada, está desorientada. La orientación familiar es uno de nuestros trabajos. ¿Y qué pasa? Hace muchos años mi abuela en la crianza se basaba en el reto, en el golpe, en el grito. Hoy estamos desterrando estas prácticas, pero no le estamos dando a la familia qué herramientas usar a cambio. Y acá es donde las familias quedan desvalidas. Y empiezan a dar sus primeras señales ya a partir del jardín de infantes, un poco más en la escuela primaria y claramente en la escuela secundaria. Empiezan a dar sus señales a aquellos trastornos vinculados con la alimentación, como podría ser la bulimia y anorexia, que no son las únicas situaciones de trastorno de la conducta alimentaria. Empiezan a dar también muestras las conductas impulsivas de los niños, conductas impulsivas ya sea a través del juego, del uso de la pantalla o algo ya de nivel mayor como son las autolesiones, ¿no? Que nosotros en nuestros talleres que salimos a brindar a escuelas y a otras organizaciones que nos lo solicitan, hablamos de la autolesión o la autoflagelación como la antesala del suicidio. Y este es un tema que voy a dejártelo para dentro de un ratito si vos tenés tiempo porque merece un espacio propio. Claro, sí, el tema, nosotros acá en San Juan hemos venido reflejando y tomando nota sobre todo en los distintos departamentos de la provincia de San Juan. Llámese Calingasta, Valle Fértil, Jáchal, departamentos, sobre todo Calingasta, Valle Fértil, que tuvieron algunos picos importantes de suicidio. Y unos pocos más. Lo sabemos, nosotros tenemos una estadística paralela de la estadística que se maneja un poco dibujada, diría. Claro, pero lo quieren manejar top secret y yo creo que es al revés. Exacto. Yo creo que tenemos que hablar de eso para que encontremos
los métodos de cómo salir de esto, porque bueno, pero es la familia la que está envuelta. Son las grandes manipulaciones comunicacionales, ¿no? Sí. Porque cuando empieza el problema del dengue o incluso la pandemia con el COVID, todo esto empieza con un nivel de difusión y un nivel de alarma y alerta y la imposición del miedo y el pánico, ¿no? Más allá de las cifras que después ha arrojado esta pandemia. Pero cómo es que frente a una situación en donde hay una pandemia también, podríamos decir, Claro. invisible en las cifras, pero visible en lo cotidiano, porque todos tenemos un vecino, un primo, un amigo, un conocido que ha tenido una situación de suicidio en su familia. Entonces, ¿por qué callar esto cuando en realidad podemos meter este tema en la mesa de discusión, no solamente de los organismos oficiales, de las escuelas, de las iglesias, de la casa, meter esto en la mesa como una prioridad y hablar cómo es que se llega? La familia hoy dice, ¿te enteraste lo que pasó? Hubo otro suicidio, pasó esto, claro, y nos quedamos pegados a esa sensación fea, horrible y de miedo que nos da, que le puede pasar a cualquiera. Y no le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a quien tenga las condiciones. Y esto es lo que tenemos que hablar abiertamente para poder ejercer una prevención que sea realmente vinculada a erradicar la posibilidad del suicidio. Claro, y está bueno esto, Silvia, de ponernos, empinarnos un poquito para que esto no caiga en un vacío. Yo creo que si uno da los números que los tiene, con eso no resolvemos, digamos, es decir, podrían ser 200, 100 o 20. Lo que importa es la situación que vive, de angustia que vive muchas familias, que transitan por ese episodio y que naturalmente han habido casos, por ejemplo, de familias que han venido a la radio a hablar de este tema y nos han dejado, digamos, también el desafío de difundir. Yo creo que, me parece que por ese tamiz pasan las cosas que tienen que ver con los suicidios, y especialmente de gente muy joven que la familia, cualquiera se da cuenta lo que pierde esa persona, ¿no? Exacto. En términos de su presente y futuro. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de leyes vinculadas a la prevención en salud, ninguna de ellas tiene la fuerza suficiente o no ha sido aplicadas lo suficientemente bien como para crear realmente un programa de detección temprana. Y la detección temprana no se da estrictamente en un consultorio. Hoy sabemos y tenemos evidencia científica de que el trabajo interdisciplinario, y vamos a describir qué es la interdisciplina y la multidisciplina, porque acá son palabras que se confunden. La multidisciplina es un espacio de atención en donde hay varias disciplinas, cada una funciona por separado. Cuando uno dice, la mía es una institución interdisciplinaria, quiere decir que detrás de cada profesional hay un hilo conductor de trabajo que une, porque lo que se trabaja es la historia clínica de ese paciente, pero en el abordaje de la totalidad de las disciplinas. Que las disciplinas no son solamente de salud, las disciplinas también son sociales. El trabajo social es clave en esta etapa. El trabajo de dispersión, los talleres recreativos a los que pueden acceder nuestros niños en nuestra fundación, tienen la función de ablandar ese sistema de tratamiento terapéutico que ellos perciben como una obligación. En ese marco les damos a elegir una variedad de talleres en los que ellos pueden expresar sus deseos, sus habilidades, mostrarse, porque no están en una instancia de consultorio. Esto de la interdisciplina es la clave, pero además la prevención, trabajar en prevención y conocer las leyes. La ley de prevención del suicidio es una ley muy interesante para leerla. Quien quiera hablar de suicidio no puede hablar de eso si no ha leído la ley, primeramente. Y sobre todo entender que no es solamente quien tiene el hecho concreto como el suicidado ya, sino entender que también detrás de eso hay muchos que no se han animado todavía. Y el todavía es donde tenemos que trabajar. Pero además después de eso, la posvención de este tema también tiene que ver con acompañar la familia y el grupo social más cercano. Ese niño iba a un club, bueno, hay que ir a hacer un trabajo de terreno en ese club. Ese niño era de una iglesia, hay que ir a hacer un trabajo de terreno en esa iglesia. Y entender que muchos más monitores están fuera de la estructura ministerial
y que son monitores espontáneos a los que hay que escuchar. Por ejemplo, personal de maestranza de las escuelas, los párrocos, que tienen mucha información a través del confesionario, y un montón de gente que en el anonimato puede brindar información. ¿Cómo hacemos un banco de detección temprana o prevención del suicidio? Eso es una institución intermedia. Una institución intermedia tiene la capacidad de no tener que responder a un mandato como puede ser un ministerio, pero sí de responder a lo que ha elegido como foco de trabajo. Y ahí está la optimización de este recurso. Estamos hablando en nuestros estudios de Radio Alas, en el 101.7 y por su canal de YouTube, con Silvia Solá, que es directora ejecutiva de la Fundación Sueños Pendientes, y creo que me agrada mucho esto de que tengamos la posibilidad de ilustrarnos mejor, porque recibe mucha gente uno acá en la radio, en los distintos programas que tenemos, y básicamente esto de que la ley que rige esta materia de suicidio, creo que es la que mejor cultiva a la gente y mejor trabajo se hace en función de eso, porque si no, estamos hablando del dolor que pasa a la familia y con eso no resolvemos el tema. Bueno, pero la gente pasa horas y horas frente al teléfono, pasando la pantalla por las redes sociales y comprando en portales de compra, pero ¿por qué no se detienen un poquito? Porque acá también hay algo que tenemos que responsabilizar en la sociedad. Dejemos de lado los gobiernos, que ya tienen bastante para el incumplimiento, pero hablemos de la sociedad en general. Yo como ciudadano tengo que poder decir, bueno, yo voy a hablar de este tema porque lo conozco en profundidad. O me entero de esta situación, vulneración de derechos. Uno dice vulneración de derechos y solamente hace alusión a violación o maltrato sexual o demás. Pero no, vulneración de derechos incluye hasta tirarle una oreja al niño, porque el niño tiene derecho a no ser agredido ni por su padre, ni por su madre, ni por la escuela, ni por nadie. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, hay que entender cuál es el umbral, hay que entender a dónde apuntamos y también buscar la forma de cambiar el paradigma. Como yo te contaba antes, mi abuela levantaba la chancleta, ¿no? Mi abuela nunca me pegó, pero cuando yo quedaba al cuidado de mi abuela, ella levantaba la chancleta y eso ya era orden. Eso ya era orden por miedo. Bueno, hoy sabemos que el miedo no es un buen conductor de la educación, porque lo hemos estudiado, porque lo hemos verificado, y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué tal si yo invito a un grupo de adultos a hacer el flan como lo hacía mi abuela, ¿no? Con 12 huevos? Entonces yo les doy la receta, les enseño y los pongo a trabajar en el flan. Y va uno que lo hace mal, y yo voy y lo cacheteo, ¿no? ¿Por qué no voy a cachetear a un adulto si cacheteo a un chico? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tamaño, la diferencia es la disparidad, que yo al chico le puedo pegar cuanto quiero, simbólicamente y en todo sentido. Le puedo pegar cuanto quiero porque yo tengo más herramientas y habilidades. Y acá es donde todos tenemos que sensibilizarnos y ponernos a la altura de las circunstancias, con un niño, con un adulto mayor, con una persona desvalida. Pasamos por al lado de personas que están pidiendo y nos sentimos incómodos, pero nos sentimos incómodos porque por la injusticia que sucede entre esa persona y yo. Que no es mi culpa que esa persona esté en ese lugar, pero ¿qué podemos hacer para que esa persona no esté en ese lugar? Claro, muy importante. Silvia, además del suicidio que lo vamos a seguir tratando de la mano de este concepto que Silvia Solá tiene, porque creo que es muy importante que también nosotros levantemos un poco la puntería y no nos quedemos solamente con lo que puede decir un funcionario de un Ministerio de Salud u otro, porque acá se ha experimentado mal y se ha denostado muchísimo al personal DAI, por ejemplo, que era muy importante y sin embargo desde quedarle debiendo hasta no aceptarle nada. Entonces creo que a propósito de los nuevos paradigmas, creo que es importante también que nos propongamos todos a seguir haciendo, ¿no? Sí, y reclamar lo que es un derecho es importante también. Pero finalmente lo que sí quiero transmitir es que los niños son la expresión de la familia. Los niños son consecuencia de su familia, esté o no esté presente, como sea que ésta esté conformada. La familia no consigue abarcar la totalidad de su responsabilidad con los niños, con lo cual la vuelca en la escuela. La escuela dice, si yo tengo que ocuparme de la crianza, no me puedo ocupar de la educación.
La salud dice, bueno, pero yo tengo turnos dentro de 3 meses, entonces el chico va rotando en un circuito del que nunca sale. Eso es lo que genera después esta pandemia que hay también de trastornos de la conducta en el aula, de déficit de atención, de hiperquinesis y demás, todos estos trastornos que vemos en el lenguaje de niños que están escolarizados ya en la escuela primaria y todavía no tienen desarrollo del lenguaje. Y todo esto tiene que ver con la detección temprana. Y en la detección temprana lo que hacemos básicamente es acoger a las familias, ¿no? Decirles, bueno, vengan, sentémonos y hablemos, cuéntenme cuál es la historia del niño, si fue un niño buscado, si apareció de golpe, cómo fue su nacimiento. Hay que recorrer los primeros pasos, porque ahí está la clave. Y ver también, ser capaces de observar como equipo, ¿no? Acá en este programa que tenemos, Estina, lo que hacemos básicamente es eso, decirle a la familia, vengan que acá van a estar cuidados, porque no solamente atendemos al niño, sino que buscamos darle orientación a la familia para que sepa cómo hacer de acá en adelante y no repetir esas cosas que fueron los que los trajeron hasta acá. Silvia, hay algo más dentro de la tarea de Fundación Pendiente, ¿no? Sí, por supuesto. También trabajamos en prevención primaria desde la concepción, porque la vida empieza con la concepción, en todo lo que tiene que ver con las dudas, consultas, la preparación, sobre todo en incorporar a la gente de la familia que por ahí se incorpora desde lo social, pero no se involucra desde el vínculo. Abuelos, padrinos, tíos, poder involucrarlos porque cada niño que nace es responsabilidad de todos los que estamos alrededor. Si bien están a cargo de su madre y su padre, son parte de nuestra sociedad. Yo hoy quiero que los niños que estén naciendo en este día, dentro de 15 o 20 años, sean personas con valores. Si han repetido el segundo grado, si no les salía la R, o si tiraban cosas en el banco de un banco a otro en el colegio. Digamos, los problemas de conducta no son de conducta, los problemas de conducta son una muestra de la intolerancia de esta sociedad. Los niños hoy tienen un despliegue diferente, no quieren estar sentados atendiendo una clase, porque esto era lo que hacían bajo el miedo. Y en el cambio de paradigma tenemos niños con hiperquinesis, por supuesto, pero esto no lo toleran, ¿y qué hacen? Lo medican. Y lo medican, entonces la familia se pierde la posibilidad de conocer a su hijo. Y su hijo va a crecer gracias a la medicación, controlado, pero sin posibilidad de interactuar en estas relaciones. ¿Qué pasa con las pantallas? Una de las cosas que trabajamos también en el programa Estina es el uso de las pantallas, porque en las pantallas que hay cursos de cómo ser una persona con problemas. Por ejemplo, las autolesiones. Tienen una indicación precisa de cómo hacer cada corte, cómo ir avanzando, cómo ir ganando espacios en este mundo en el que ser parte, por supuesto el adolescente tiene ese sentido de identidad, ser parte de una comunidad es también contenerse, pero se contiene en una comunidad que no puede ni contenerse ella sola. Entonces, todo este uso de las pantallas, que muchas veces veo que las familias dicen, no, yo desconecto el internet o yo le escondo el teléfono, y nada más lejos de tener que llegar a esa actitud, porque en realidad el chico va a seguir buscando esa información. Poner estos temas en el medio de la mesa familiar, hablarlos, amasarlos, llorar todos juntos, que nos dé bronca, aceptar las emociones. Hoy hablamos de también la crianza positiva, las emociones como parte de un reflejo de desarrollo personal de cada persona y de cada familia. Entonces, todo esto que hoy está sucediendo tiene solución. Por supuesto desde lo terapéutico, y de eso nos encargamos nosotros, pero también desde lo social y desde lo familiar en cada casa, en cada hogar. Solo tenemos que desde los medios difundir esta posibilidad. Siéntense, y aunque los adolescentes no hablen, podemos hablar los adultos. En algún momento van a hablar, pero si nosotros no emitimos contenido, ellos no van a tener dudas. Y las dudas que tengan las van a evacuar afuera. Poner el teléfono celular en el medio de la mesa y empezar a hablar de qué cosas se ven en YouTube, en las redes, qué cosas aprendiste, qué cosas te gustaría tener en ese teléfono que no las tenés, qué cosas te impresionaron, o ver juntos los videos de las autolesiones, qué emociones me generan, anotémoslo, hagamos un papel, peguemos una cartulina en la pared, en la heladera, que tenemos un montón de imanes de la pizza, de la farmacia. Peguemos temas. Bueno, este mes vamos a hablar de este tema, porque tengo un compañero que está, tengo una compañera que vomita cada vez que va al colegio, come y vomita. Bueno, hablemoslo en familia de esto, desarrollemos el tema, conozcámoslo en profundidad. Es una forma de prevención primaria empírica, en casa, gratis, y además nos va a vincular mejor. Claro, y nosotros como medio también queremos comprometernos
que nos escuche quien lo quiera escuchar, nosotros nos comprometemos siempre con las cosas como esta, por ejemplo, y con esta fundación de Sueños Pendientes también lo hacemos público. Queremos estar a disposición de todos ustedes para ir informando, porque la radio es eso, ¿no? La radio es todos los eso. días que estemos diciendo es muy importante. Lo conocemos por la historia de lo que es los medios de comunicación. Mientras no nos comprometamos bien a querer hacer lo que la sociedad pide o lo que la sociedad necesita sobre todo, bueno, no estamos haciendo un buen trabajo profesional. Bueno, vamos de a poco igual, ¿no? Porque incluso a nosotros los comunicadores también nos pega de cerca esto, porque también hemos vivido alguna situación o en la propia familia o muy cercanamente que también nos toca, y a veces ahí nos damos cuenta de la sensibilidad y la resistencia que genera en una familia saber que tiene que concurrir con su niño o adolescente a un espacio terapéutico. Nosotros damos por sentado que la familia no elegiría venir a nuestra fundación, quisiera irse de paseo o quisiera irse de shopping, quisiera ir a otro lado, pero les toca venir acá porque el niño ha mostrado, el niño no padece, el niño muestra algo que padece la familia. Entonces tratamos de entender que también contener a la familia y darle herramientas y no juzgarla, sobre todo eso. Nadie debe juzgar a una madre o a un padre por cómo critican, por cómo crían a sus hijos, sino entender que esa familia lo que necesita es un andamiaje. Y el andamiaje se construye poco a poco, ¿no? Como el obrero que se sube va construyendo paso a paso, piso a piso. Entonces esto también es un andamiaje que hay que construir dentro de la familia para poder sostenerse. Primero la familia, porque si no contenemos a la familia no va a poder contener al niño. Sí, y Silvia, pero la gente que va a buscar soluciones en un Ministerio de Salud o en una obra social de la provincia y no lo recibe, y no lo tiene, no le dan importancia. Cuando uno descubre que hay gente profesional que trabaja en esto, que se prepara para esto, que está organizada y que brinda un servicio, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. No la sí. puedo mandar no vaya a hablar con el interventor. Ya cuando digo interventor me da mucha bronca porque por ejemplo, de la obra social provincia está intervenida por el manejo de caja, finalmente, no por otra cosa. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que la obra social, todas las obras sociales, le den piola a la gente, al afiliado, porque hay gente que necesita. No puede ser que acá no tenemos eso. No, mire, bueno, eso es lo que yo quiero ofrecer a través de esta fundación y de otras que vengan. Somos válvulas de escape, claro, en realidad. Somos válvulas de descompresión y hoy por hoy se nos entiende toca, eso, ¿no? Exacto, sí. Desde el nicho social nos toca poder darle impulso a este servicio que nosotros sí prestamos, ¿no? Que es en realidad un servicio de interacción, seríamos como intermediarios, no un intermediario neto de un ministerio, por supuesto, pero somos los aliviadores de estos canales de prestación de servicio que tienen que estar disponibles, porque tenemos una sociedad. Mira, yo he hecho una estadística, ¿no? En este momento, si hoy, que es 3 de abril de 2023, a partir de hoy, todos los bebés que nacieran en nuestro territorio argentino recibieran la atención de salud y de educación y la contención familiar, son los 3 pilares, ¿no? La contención familiar, la educación y un estado de salud son los promotores de un ciudadano que es capaz de ser productivo en esta sociedad. Porque hablando en términos de una sociedad basada en lo económico, tenemos que hablar de ciudadanos que sean capaces de producir económicamente en esta sociedad. Pero a eso se llega después de haber tenido una primera parte de la vida saludable en todo sentido, en estos 3 ejes. Y a eso se llega teniendo una organización estructural, y no voy a hablar de política, una organización estructural adecuada, ni buenísima ni malísima, adecuada. Yo con que sea adecuada y que, claro, porque si el que trabaja en salud y educación tampoco está conforme con su situación, tampoco puede prestar su máxima expresión, no puede llegar al mejor exponente de su profesión. Entonces, estamos todos un poquito socavados por esto. Y uno se pregunta, bueno, después de toda esta descripción, ¿cuál es el camino? Y el camino es empezar a tomar nota, que desde la casa se hace política. La política empieza en casa, en la mesa familiar. Ahí hablamos, discutimos, intercambiamos.
y sin necesidad de pelearnos, podemos adoptar cada uno una postura. Y en esa postura ser claves en la formación de criterios sociales que sean conductores a ser más solidarios entre nosotros. Porque también aparece el que critica, el que no critica de palabra, pero critica con un golpe. Todos tenemos alguna vecina chusma, ¿o no? Bueno, ¿y qué hace la vecina chusma? Nos critica. Claro que sí, claro que sí. Y me quedo con esto, ¿no? De poder ser útil. Creo que este es el concepto central, ¿no? No estamos hablando de nada que tenga que ver solamente con el deporte, no, estamos hablando con la salud en los ejes centrales que has marcado, Silvia. Y creo que por ese tamiz tiene que pasar todo lo que hagan ustedes y lo que hagamos nosotros. Así que ustedes son invitados y honor siempre de esta casa. Muchas gracias. Bueno, que Dios nos acompañe también en esta campaña, porque uno como persona, frente a todo esto, también hay momentos de desmoralización, hay momentos de recaída, hay momentos en los que me pregunto, ¿qué estoy haciendo? Sí, esos viajes, ¿no? Supongamos que los kilómetros que hacemos también conllevan un esfuerzo personal enorme, pero con la convicción y el deseo de seguir trabajando en esto hasta el último suspiro. Y sí tengo la esperanza de ver cambios, pero a diferencia de la política tradicional, yo sé que los cambios los voy a ver cuando ya tenga bastón y tengo esa capacidad de observar ese tiempo más prolongado, porque el cambio no es ni el año que viene. Como dije, los bebés que nacen hoy, en 15 o 20 años, tienen que ser personas de bien. Y ahí empezamos con el primer punto de partida. Y eso es verdaderamente emocionante. Para quienes cargamos no solamente canas, sino otras cosas que tienen que ver con la pelada, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que ese es el desafío y uno se emociona cuando dice estas cosas porque ve un bebé y quiere que ese bebé tenga futuro y tenga presente también. Si no, estamos en el horno siempre. Exacto. Silvia, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer. Hacemos la pausa, ya venimos con más acá en Resumen de Noticias a través de Radio Ala. Bueno, Silvia Solá, directora ejecutiva de la Fundación Sueños Pendientes, nos ha dado una clase y que me siento muy bien poder haber compartido con ustedes. Ya saben, ustedes me llaman, me consultan y yo les voy a estar contestando porque esta fundación está conducida por gente seria, honesta y ¿sabe qué? Que se compromete con el proyecto. Entonces, verdaderamente ahí tengo que saludarlo a José, mi amigo José, después lo voy a presentar a él solo, porque si no, genera un problema. No, José Bassano es un sanjuanino de ley. No, él es cordobés, pero sanjuanino por adopción. Y me pasa a mí, yo soy catamarqueño. ¿Qué quiere? Vine en la década del 50, así que llevo algunos años. Pausa, ya venimos. Todos los días, todo el día, todas las noticias. LaSéptima.info. Periodismo de anticipo. LaSéptima.info.